El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Entonces, se trata de la libertad de los derechos humanos cuando el usuario es un humano, pero organizaciones también merecen el control de su informática y para un Estado se trata de la soberanía informática del país. Cuando un programa no es libre, priva de su libertad a sus usuarios, los mantiene divididos e impotentes. Por lo tanto, lo llamamos un programa privativo, es decir, con tendencia de privar, privar de la libertad o de la soberanía informática. Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro, no hay otra posibilidad. Cuando los usuarios tienen el control del programa, decimos que el programa es libre porque para tener este control, los usuarios necesitan 4 libertades esenciales que hacen entonces el criterio de un programa libre. Cualquier programa es libre si lleva las 4 libertades esenciales. Si una libertad falta o es insuficiente, el programa es privativo. Entonces, el programa tiene el control de los usuarios y el dueño del programa tiene el control del programa. Y a través del programa impone su poder a los usuarios, quizás al Estado. ¿Cuáles son las libertades? La libertad 0 es la de ejecutar el programa como quiera el usuario, para cualquier fin, sin restricciones impuestas por el dueño del programa. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que funcione como quiera el usuario. Estas dos libertades bastan para que un usuario separadamente tenga el control del programa. Pero el control separado no basta normalmente porque primero porque la mayoría de los usuarios no saben programar, no saben ejercer directamente la libertad 1, no saben estudiar y cambiar código fuente. Pero si eres programador, si sabes hacer estas cosas, probablemente usas miles de programas demasiados para una sola persona. Entonces, cualquier usuario necesita la libertad colectiva, es decir, la libertad para cualquier grupo de usuarios, humanos u organizaciones, de colaborar ejerciendo el control colectivo de qué haga este programa para ellos. El grupo puede ser de 2 personas, puede ser de un país entero, puede ser un grupo de países, de estados. Cualquier grupo debe tener la libertad de colaborar, lo que requiere 2 libertades esenciales más. La libertad 2 es la libertad de redistribuir copias exactas, es decir, la libertad de copiar el programa haciendo copias nuevas para distribuirlas a los demás, o regalándolas o vendiéndolas. Y la libertad 3 es la de distribuir copias de las versiones cambiadas, o regalándolas o vendiéndolas, como sea. Con estas 2 libertades, los miembros de un grupo, los usuarios que quieren colaborar, son libres de colaborar y también de compartir sus versiones con el público, si quiere. Pero no es obligatorio. El usuario de un programa libre es libre de hacer una versión cambiada y no distribuirla nunca a nadie. Tiene la libertad 3, la libertad de distribuir copias, pero no es una obligación. Ninguna de estas 4 libertades es una obligación.
Es la libertad de hacerlo si el usuario quiere. Cuando el usuario es un humano, usar un programa privativo, es decir, perder estas libertades, es pérdida de derechos humanos, es una injusticia. También cuando el usuario es una empresa, la empresa también debe tener el control de su propia informática y no estar bajo el poder de otra empresa. Pero es más importante aún cuando el usuario es un Estado. El Estado no hace su informática por su propio placer, como ustedes, como yo. Si perdemos nosotros el control de nuestra informática, es una lástima para nosotros. Es injusticia hacia nosotros. Pero el Estado hace su informática por el pueblo. Si el Estado pierde el control de su informática, lastima al pueblo. Y el Estado, para el Estado es incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo. No se debe nunca usar software privativo en el Estado. Pero cuando una agencia pública que hace una función crítica, como por ejemplo el ejército, usa un programa libre, cuando esta informática cae bajo el poder de otro, perjudica la seguridad nacional, porque impone al Estado confiarse en las funciones críticas a quien sea, a una empresa privada, extranjera, quizás situada en un país no tan amigable. ¡Qué absurdo! Es una locura, pero por costumbre se hace, por falta de haber pensado hace años en el efecto de seguir la práctica mala pero usual. Es tiempo de reconceptar, de considerar si realmente quieren confiar tal poder sobre el Estado a las empresas. Hoy en día, los desarrolladores de software privativo no merecen por su conducto nuestra confianza. Hace 30 años, cuando lancé el movimiento software libre, el software privativo ya fue injusto, pero normalmente el desarrollador intentaba desarrollar el programa según las necesidades y los deseos del usuario. Hoy no. Hoy es normal hacer lo contrario, desarrollar el programa para molestar o maltratar al usuario. Hay funcionalidades malévolas conocidas en casos específicos, funcionalidades de espiar al usuario, es decir, spyware, funcionalidades de restringir al usuario, es decir, desarrollar un programa para rehusar de funcionar como ordene el usuario. Hay funcionalidades que se llaman puertas traseras, que aceptan comandos desde otros para hacerle algo al usuario que probablemente no quiere, pero no tiene el control, no se le pregunta hacerlo o no. Y también hay programas privativos cuya funcionalidad es de imponer la censura al usuario. Y hablo de casos demostrados, documentados, no de posibilidades, sino de certezas. Y es normal en el software privativo. La gran mayoría de usuarios del software privativo usan programas
malévolos conocidos y demostrados. Por ejemplo, un sistema privativo que hace todas las cuatro formas del malévolo, que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Conocemos funcionalidades de espiar al usuario en Windows. Se ven las funcionalidades de restringir al usuario porque no se pueden disfrazar, no se pueden esconder. El usuario siempre puede ver esto. Las puertas traseras no se ven, pero conocemos 3 en Windows. Y la censura es nueva en Windows 8 para las plataformas móviles. Microsoft censura las aplicaciones. El usuario ha perdido la libertad de instalar las aplicaciones que quiera. Solo puede instalar los programas aprobados por Microsoft. Entonces, Windows es malware. Pero peor aún, una puerta trasera en Windows es universal. Es decir, que Microsoft tiene el poder de imponer cambios de software a distancia, cuando quiera. Entonces, cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy puede ser impuesta por fuerza mañana. Windows es malware universal. Y para más información, gnu.org/malware-windows.html o malware-microsoft.html. He olvidado cuál. Soy un poco viejo. Windows no es único. MacOS es malware. El sistema operativo del iPhone y del iPad es malware. Hace las 4 cosas malévolas también. Flash Player es malware. Tiene una funcionalidad de seguir a los usuarios y funcionalidad de restringir. La funcionalidad de restringir también se llama gestión digital de restricciones, en inglés Digital Restrictions Mechanisms o DRM. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, los teléfonos portátiles suelen tener una funcionalidad de seguimiento porque transmiten la geolocalización GPS bajo comando remoto y el usuario no tiene la opción de bloquearlo. También tienen una puerta trasera universal por la cual pueden instalar cambios de software y los han empleado para convertir los teléfonos en dispositivos de escucha de todo el tiempo. Y siempre escuchan, es imposible apagarlos. Cuando el usuario intenta apagar este teléfono convertido, el teléfono finge apagarse mientras sigue escuchando y transmitiendo. La única manera de bloquearlo es sacarle todas las pilas. Todas las pilas. A veces no es fácil. A veces no son obvias todas las pilas. Pero es posible con software libre desarrollar software que merezca confianza. Solo así es la única defensa contra el malware. Y sabemos que Microsoft enseña a la NSA de los Estados Unidos los errores en Windows antes de corregirlos. Apareció en Bloomberg News. Entonces, ¿quién puede confiarse a Windows, a Microsoft? Nadie. Pero he mencionado unos casos demostrados. Pero en cualquier programa privativo, nunca podemos averiguar que sí merece confianza.
Es posible a veces demostrar la presencia de algo malévolo, pero la ausencia no se puede demostrar. Lo que hace falta para demostrar que un programa merece confianza, hay que estudiar cuidadosamente su código fuente. Luego hay que compilarlo sí mismo y ejecutar la versión que usted ha compilado, porque si le dan una copia supuesta del código fuente y también el ejecutable, pero si no puede recompilarlo para ejecutar la versión que ha compilado, ¿cómo sabe que el código fuente realmente corresponde al ejecutable? No se puede saber. Puertas traseras en los sistemas militares parecen haber sido utilizados en la guerra. Hace unos años, aviones israelitas bombardearon un edificio sirio. Quizás un proyecto nuclear, pero no sabemos realmente. Pero el punto es que los sistemas de radar sirios no vieron los aviones, porque leí pienso en el New York Times, pero no estoy seguro, que los del Pentágono sospecharon que Israel había actuado una puerta trasera en el software del radar sirio para que no viera nada. Y los del Pentágono, según el artículo, se preocupaba de la posible presencia de puertas traseras en sus armas. Evidentemente, el Pentágono ha cometido el mismo error de usar software privativo que no podía averiguar. Evidentemente no se debe. Es un error. Pero con el software libre es posible estudiar el código fuente para averiguar qué es correcto. Los usuarios normales, incluso los programadores, no podemos hacer esto porque es mucho trabajo. Nadie tiene tanto tiempo disponible para esto. Pero la comunidad se protege porque el programa libre tiene a varios usuarios y algunos saben programar. De vez en cuando alguien lee el código fuente porque quiere corregir un error o añadir una funcionalidad. En el proceso de leerlo tiene la posibilidad de detectar cualquier cosa malévola si hay algo. Y si detecta algo, lo corregirá, evidentemente por su propio beneficio, pero habiéndolo corregido, publicará su cambio, lanzará el escándalo, porque será un escándalo para quien habrá introducido esta cosa malévola, porque tenemos notas completas de quién ha escrito, quién ha introducido cada cambio en el programa. Es la práctica normal. Entonces sabremos quién y perderá su reputación. No es una defensa perfecta, pero es una defensa. Es mucho mejor que ser indefenso como usuario del software privativo. Pero un Estado tiene muchos recursos y tiene la posibilidad de armar un proyecto de estudiar cada línea de un programa para averiguar la ausencia de cualquier cosa malévola y de cualquier error que es mucho más probable, porque todos los programas no triviales tienen errores. Y el Estado sí es capaz de estudiar cuidadosamente para eliminar todos los errores. Y eliminándolos para sí mismo ayudará a nosotros. Puede mejorar también la seguridad informática de todos los usuarios, ofreciéndonos un programa libre averiguado. Pero sabemos
por las noticias de Snowden, el héroe de mi país, que la NSA también ha introducido errores en varios sistemas, en sistemas privativos y quizás también en sistemas libres. Si un Estado estudia cuidadosamente el código de un programa libre y publica su versión, ¿podremos confiarnos a ese Estado? Sí, porque no será confianza ciega. Podremos comparar las dos versiones y ver quién tiene razón. El software libre, el software privativo exige la fe ciega. La fe ciega es la única manera de confiarse de un programa privativo. El software libre no pide la fe ciega. Siempre hay la posibilidad de averiguar cualquier cosa. Y los otros estados sí pueden. Si la NSA nos señala un error en un programa libre y nos ofrece una corrección, podremos confiarnos de la corrección después de averiguarlo cuidadosamente. Quien quiera puede contribuir bien, pero sabotear es mucho más difícil en el software libre porque todos tienen la posibilidad de averiguar. Lancé el movimiento software libre en el año 83. Anuncié mi proyecto de desarrollar un sistema operativo que sería totalmente de software libre. El sistema se llama GNU, es decir, GNU, y se pronuncia GNU. El nombre es un chiste, pero el proyecto es muy serio. La meta de este proyecto fue crear la posibilidad de usar una computadora en libertad. Eso fue imposible en el año 83. Comprar una computadora nueva y usarla en libertad fue imposible, porque las computadoras siempre requieren un sistema operativo. En el año 83, todos los sistemas operativos eran privativos. Para comprar una computadora y usarla para hacerla útil, para hacerlo funcionar, hacía falta siempre un sistema operativo inevitablemente privativo que le quitaba la libertad. Pensaba hacer posible usar las computadoras en libertad desarrollando un nuevo sistema operativo que sería libre, que se podría utilizar en libertad. Para hacerlo, el sistema tendría que ser totalmente de software libre, es decir, que cada componente del sistema tendría que ser libre, porque un solo componente privativo privaría de la libertad a los usuarios. Para acabarlo más pronto, decidí reclutar a otros para colaborar en el desarrollo y decidí hacerlo compatible con Unix para que los muchos usuarios del sistema privativo, es decir, injusto pero avanzado y cómodo Unix, pudieran fácilmente migrar a mi sistema. El último componente del sistema GNU, o se puede pronunciar GNU en español. No hay confusión en español. En inglés no se debe llamar GNU porque parece decir nuevo, pero en español sí se puede llamar GNU. El último componente, en 92, fue el kernel Linux, que fue libertado en 92. Y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre. Básicamente el sistema GNU, pero con Linux también. Entonces es el sistema GNU con Linux. Muchos lo llaman erróneamente Linux, como si no hubiera GNU, lo que no es bonito. Por favor, reconozcan nuestro trabajo
denos crédito igual, por favor llámenlo New con Linux. Pero el punto importante es que respete su libertad. Hay muchas versiones de New con Linux, hay más de 1000, pero la mayoría son desarrolladas por gente que no apoya el movimiento software libre y no valora la libertad como meta. No presta atención a asegurar que todos los componentes sean libres y contienen componentes no libres. Para más información sobre este punto, véase gnu.org/distros. Contiene la lista de las distribuciones totalmente éticas, totalmente de software libre. Y para más información al respecto de los programas libres disponibles, miles de programas disponibles libres, véase h-node, node.org, que es nuestro directorio de programas libres. También hay gnu.org/licenses, que ofrece artículos acerca de las licencias, cuáles son libres, cuáles no, las ventajas y desventajas de las varias licencias libres. Y también gnu.org/philosophy para asuntos filosóficos y políticos acerca del software libre y privativo. Sobre todo hay gnu.org/philosophy/free software even more important .es.html. Es la versión española. .es es para la versión española. Para políticas sugeridas, políticas del Estado para migrar al software libre y promover el software libre y la libertad de los usuarios del país, véase gnu.org/philosophy/government-free-software.es.html. Y pienso que hay algo que debo decir debe decir que haya olvidado. Entonces, puedo contestar preguntas. Gracias. Sí, Richard, una de las preguntas es, ¿cuáles son esas distribuciones que son absolutamente libres? Recuerdo los nombres de algunas. Hay Ututo, hay Parábola, hay GNU-Sense, hay Triskel, hay Venenux y Dragora, y hay también Musix. Sí. Pero mejor consultar la lista. Esa carpeta también ofrece información acerca de los problemas de las distribuciones no totalmente libres. ¿Qué tipo de problemas tiene cada una de las distribuciones muy conocidas? Gracias. Acá hay otra pregunta, dice, ¿tiene alguna estadística de cuántos estados tienen software libre? No, porque ¿qué significa que ese estado tiene o no tiene software libre? Si hay una computadora en alguna agencia pública que ejecute GNU con Linux, el estado tiene software libre, pero poco.
Pero sí puedo mencionar unos estados con políticas interesantes en favor del software libre. Sobre todo, es decir, primeros entre los estados hay Venezuela y Ecuador, porque tienen políticas fuertes en favor de la migración al software libre. Venezuela tiene una ley que requiere la migración. Uruguay tiene una ley, pero no es muy fuerte. También pienso que Bolivia tiene una y Perú, pero la ley peruana no es muy fuerte. Las leyes débiles requieren considerar la opción de usar software libre, pero no es bastante fuerte para procurar la migración completa ni en un siglo. Primero, y también hay provincias argentinas que han adoptado leyes para su propia migración, pero el Estado argentino no. La siguiente pregunta dice, estos últimos días se conoció el bug de Heartbleed en Open... Hay problemas de sonido, no te oigo bien. Voy de vuelta. En estos últimos días se conoció el bug de Heartbleed en Open Secure Socket Layer. ¿Qué piensas al respecto? No oigo nada. Respecto del bug de Heartbleed, ¿qué opinión tienes al respecto? No sé qué pasa. No sé si alguien habla. Hola, hola. ¿Me escuchas ahora? No oigo nada. Hola. No será eso. Es un problema de comunicación. Hola. Tengo una idea. Que nos llames por teléfono y así puedes contarme las preguntas. Si me oyen, puedo contestar por el sistema y puedes preguntarme por teléfono. Bueno, vamos a intentarlo. Hola, hola. Vives. Sí, por favor, que el coronel Miguel Hola, hola. me llame al celular mío, así Hola. le transmitimos las preguntas por teléfono si ustedes nos están escuchando y puede emitir las respuestas. No estoy seguro que me escuchen. Sí, te escuchamos bien. Hola, hola. Te escuchamos bien, Richard. Ahora oigo entonces la pregunta. Bueno, respecto del bug de Heartbleed, ¿qué piensas al respecto? Nunca dije que el software libre fuera perfecto. En cualquier programa no trivial hay errores, pero hay que recordar que los programas privativos también tienen errores. Por lo menos con el software libre el Estado tiene la oportunidad, la opción de estudiar cuidadosamente el código fuente, corregir los errores y usar su versión corregida. Por fin, Heartbleed no fue el error más horrible de la informática. La siguiente pregunta dice, ¿las actualizaciones cotidianas de Windows son parte del malware que aprovecha esta empresa para controlar a sus usuarios? Puede ser. De verdad, no podemos saber qué está haciendo con sus actualizaciones. Supongo que hay muchos cambios útiles, inocentes, pero puede haber cualquier día un ataque, porque Microsoft tiene
todo el control sobre Windows y el usuario no tiene ningún control. Entonces, Windows es un instrumento del poder de Microsoft sobre los usuarios como cualquier programa privativo. Dice, ¿qué hardware utiliza riesgo de malware en él? ¿Qué hardware utiliza qué? Riesgo de malware en él. ¿Qué de malware? Hay una palabra que no oí bien. ¿Qué hardware no- utiliza riesgo de malware en él? Hardware exportado de los Estados Unidos sobre todo. Es lo que es el poco que sé. He leído, y todos pueden leerlo, en los artículos de Glenn Greenwald, que el Estado estadounidense toma los productos destinados a usuarios extranjeros para poner malware en el soporte físico. Este no es un problema de software, es un problema de otro tipo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el beneficio que obtiene un desarrollador de software libre a cambio de su trabajo? Depende. Frecuentemente yo trabajaba como voluntario por la libertad. Y esto no es inusual. Supongo que, según he leído yo, para la independencia de Argentina y de las otras colonias españolas, había muchos voluntarios luchando. Es normal luchar como voluntario por la libertad. Pero hay desarrolladores pagados. Frecuentemente, cuando el Estado quiere un programa, hace una licitación de desarrolladores que trabajarán por el pago, que ofrecerán precios del desarrollo. Puede ser igual para el software libre. La licitación debería decir, queremos que el desarrollo se entregue como software libre y que se desarrolle de manera de poder funcionar sobre esta plataforma libre. Pero no únicamente, puede ser portable para poder funcionar sobre otras plataformas también. Luego, los desarrolladores ofrecen sus precios de este desarrollo y por fin el desarrollador entrega su programa y si funciona bien, si es libre, el Estado paga el desarrollo. Funciona igual para el software libre, excepto que siendo libre ofrece también al Estado el control del programa y si el Estado quiere más tarde cambios en el programa, puede licitar este trabajo separadamente y varios desarrolladores podrán ofrecer hacer el cambio. La siguiente pregunta. ¿La licencia GPL implica que desaparezca la industria del software? Evidentemente no. Hay empresas que desarrollan y ofrecen programas bajo la GPL de GNU. De hecho, hay muchas empresas que venden excepciones. ¿Qué significa esto? Publican el programa bajo la GPL de GNU y también ofrecen a clientes el derecho de usar el mismo código de otra manera, por ejemplo, en un programa privativo. Pero esos clientes tienen que pagar la excepción. Es legítimo porque todo el código es disponible como software libre. No lo haría yo porque prefiero usar la GPL de GNU para intentar acabar con el software privativo. La siguiente pregunta, y está relacionado con las licencias. ¿Dónde puedo leer sobre tipos y alcance de licencia de uso libre?
en gnu.org/licenses/license-list.html. La siguiente pregunta. Dice, los programas de software libre, si son descargados desde software privativo como Microsoft, ¿es posible que éste genere una acción para evitar la descarga del software libre? No comprendo el escenario. ¿Quién hace qué con Microsoft? Que si uno intenta obtener software libre a través de un sistema operativo Microsoft, ¿este está en capacidad de generar una acción que evite esa descarga? No. Cada usuario, si tiene un navegador, puede descargar programas libres. Depende del programa. Es posible que funcione también en Windows, es posible también que no. Pero es otra cosa. Hacer la descarga se hace con un navegador y supongo que hasta Internet Explorer es capaz de descargar este programa como archivo. Instalarlo en Windows con unos programas libres se distribuyen también compilados, empaquetados para funcionar sobre Windows y otros no. Cada desarrollador u otro puede empaquetar el programa para Windows y es muy útil para migrar de Windows al software libre. La primera etapa es de introducir un paquete de ofimática libre, como por ejemplo LibreOffice, que funciona sobre Windows. Luego, los empleados tienen la oportunidad de migrar poco a poco a LibreOffice a través de 6 meses o cuánto tiempo quieran. Luego, cuando saben usar las aplicaciones libres, es posible reemplazar el sistema operativo sin cambiar mucho para los funcionarios, porque ya sabrán hacer su trabajo con el software libre. Reemplazar el sistema operativo es un cambio repentino, pero es menos importante como cambio que el cambio de aplicaciones. Y si hacen el cambio de aplicaciones sobre Windows, no es un cambio repentino. La siguiente pregunta. ¿Cuál diría usted que fue el error más grave de un software privativo? No oí el principio de la pregunta. ¿Cuál diría usted que fue el error más grave de un software privativo? Quizás no comprenda la pregunta. No es un error, es un mal. Es maltratar al mundo. Es intentar someter a gente, someter hasta a los estados. No se debe nunca. Entonces no lo describo, no lo califico como un error. Pero quizás no comprendiera la pregunta, o no bien. No, pero es correcta la respuesta. Está comprendida la pregunta. ¿Qué hardware utiliza el doctor Stallman? Ahora no oigo. No viene el sonido. ¿Qué hardware utiliza el doctor Stallman? Uso una computadora muy inusual china que se llama el Yilong de Lemote. La elegí porque usa un BIOS libre. Me cansaba de usar programas, de usar computadoras con sistema operativo libre, pero con BIOS privativo. Entonces descubrí esta computadora con BIOS libre y capaz de también usar un sistema operativo libre. Entonces, una etapa hacia la libertad. No fabrican más esta computadora, pero hoy en día sabemos usar el ThinkPad X60
con BIOS libre y sistema operativo libre. Sí, con respecto a la ciberdefensa, ¿qué aporte hace el software libre? No oigo bien, no viene el sonido. Con respecto a la ciberdefensa, ¿qué aportes hace el software libre? Ah, hay huecos en el sonido, entonces no oigo las palabras. Respecto a ciberdefensa, ¿qué aporta el software libre? ¿Qué aporta el software libre a quién? ¿A A la qué? ciberdefensa. A la ciberdefensa. No puede garantizar nada, pero ofrece la posibilidad de corregirlo, de detectar y corregir los errores, lo que el programa privativo no ofrece. Bueno, Richard, hasta acá fueron todas las preguntas del auditorio. El agradecimiento por tu participación. Y bueno, quedamos en contacto en lo personal. Gracias. Tengo el deseo que sea algún día posible que vuelva a Argentina, donde tengo a muchos amigos y lugares conocidos, sentimientos. Es decir, posible que vuelva sin dar mis huellas dactilares, que no doy voluntariamente a nadie. Me puso muy triste cuando supe que no podría volver a Argentina, que sea posible algún día. Bueno, ojalá sí sea, Richard, como te manifesté en este ámbito, son temas que no nos alcanza por la función específica que tenemos, así que desde acá lamentablemente no podemos hacer nada, pero si se lograran esas condiciones, acá el jefe de gabinete dice que estás invitado para poder venir cuando quieras. Muchas gracias, fue un honor hablar con ustedes y un placer, una satisfacción tener la oportunidad de avanzar la causa de la libertad en la informática. Muchas gracias. Queremos agradecer al personal que ha hecho posible esta vinculación, esta videoconferencia, no solo al de la Jefatura 6 del Estado Mayor Conjunto, que ustedes ven por aquí, luchando para que esto sea impecable, sino también al personal de la Agregaduría de Defensa Argentina en la República Popular China, que ha hecho el soporte del otro lado de la línea para que esto pudiera llevarse a cabo. A continuación, damos paso al primer bloque que teníamos previsto para esta jornada, que se desarrollará con el eje temático los modelos de software libre y privativo desde la óptica de la defensa. Invitamos a los expositores a ocupar el escenario para comenzar con las presentaciones. Este bloque será moderado por el coronel Ballesteros, quien se desempeña como asesor en ciberdefensa del jefe del Estado Mayor General del Ejército. Coronel. Bueno, buenos días a todos. Es para mí un gusto presentar
a este panel referido a software, los modelos del software abierto y cerrado, o de software de acuerdo, digamos, a lo que a la reciente exposición de Stallman, modelos de software libre, soberanía e independencia tecnológica. Los modelos de software libre y privativo desde las perspectivas de la defensa. Nos acompañan en este panel Daniel Coletti, presidente de la Cámara Argentina de Empresa de Software Libre, CADESOL. Daniel Coletti es director de XTech, empresa pionera en la implementación de software libre. También activista de software libre desde el año 1996, actividad en la cual está ayudando a crear grupos de usuarios en esta temática en el país. Nos acompaña también por la parte del software privativo Jorge Cela, que lleva 18 años trabajando en Microsoft. Actualmente se desempeña como director de tecnología y responsable social para Argentina y Uruguay. Lleva adelante además un programa de ciudadanía corporativa con el objetivo de generar un mayor desarrollo en la comunidad. Bueno, Jorge Cela tendrá la oportunidad del derecho a réplica después de todas estas manifestaciones sobre todo hacia Microsoft, ¿no es cierto? Bueno, comenzamos con la exposición de Daniel Coletti. Bueno, buenos días. Yo no hablo como Richard, pero hablo español. Gran respeto a Richard, no quiere venir más a la Argentina por el sistema Cibios. Bueno, en principio por suerte llegué un poco antes para escucharlo a Richard hablar. No sabíamos, o por lo menos estaban dudas si iba a poder ser posible que él desde China pudiera participar en este evento. Y muchas de las cosas que dijo justamente son las que preparé yo para mi charla hoy. O por lo menos algunas de las que escuché. Nosotros yo vengo más de la empresa, del ámbito empresarial, soy presidente de la Cámara, entonces vi que algunas de las preguntas que surgieron después de la charla de Richard estaban relacionadas con la generación de riqueza, digamos, el negocio en sí, cómo hacen para vivir los programadores, etcétera. Quizás eso podemos, después de mi presentación, charlar un poco, porque son dudas recurrentes. El software libre en sí, nosotros lo consideramos como algo necesario para lo que es la defensa en general y para la transparencia del uso, ¿no? de saber cómo está hecho. Pero vamos a comenzar un poco con la charla si me ordeno. Si pueden avanzar con el primer slide. No, yo no tengo el control acá. Bien, buenísimo. Bueno, se las voy contando entonces, no hay problema. En el primer slide hago esa salvedad del uso de las palabras, ¿sí? Esto lo pongo siempre, ustedes vieron que... Veo. El uso de las palabras, Richard usa mucho el software privativo porque le encantó esa palabra cuando de alguna manera la descubrimos, porque siempre se habló de software libre o software propietario. Y la realidad es que el software libre tiene propiedad. Hay software propietario libre y hay software propietario cerrado. Entonces, la propiedad del software no se pierde con el hecho de publicarlo bajo una licencia particular. Y cumple con las 4 libertades, o sea, el que sea propietario y libre a la vez. Entonces, hacemos un uso de... Gracias. Entonces el software, nosotros hablamos de software privativo versus software libre porque consideramos que el software cerrado restringe libertades y priva de libertades al usuario.
Tiene un pequeño delay, una Ok. pequeña demora. Entonces, el software libre lo que plantea es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, que es esta dicotomía entre si vamos a hacer seguridad desde el punto de vista de cerrar toda la información al respecto, o en contrapartida lo que el software libre propone es una seguridad por diseño. Esto es de 1800, o sea, esto lo decía Hertzkopf en 1880, ¿sí? Básicamente donde se planteaba que lo que hay que mostrar es cómo está hecho todo el diseño, pero lo que tiene que estar en forma secreta es la clave criptográfica. De esa manera, todo el mundo sabe cómo está hecho el sistema, cómo está diseñado, pero el que tiene un secreto, que es esta clave, puede utilizar el sistema en forma secreta. El otro sistema, el sistema de seguridad por oscuridad o digamos, tiene varios sinónimos, piensa que la seguridad, y esto es algo que se sigue utilizando un montón y digamos, tiene sus activistas y sus defensores, que tiene que estar todo secreto, ¿sí? Los algoritmos, la implementación, el diseño, las claves. Y bueno, ese procedimiento nosotros creemos y lo hemos visto fallar una y otra vez. El otro también, digamos, no es que acá nadie tiene la bala, digamos, de plata, ¿no? Donde yo pongo una sola manera y es la mejor de todas. Pero la anterior tiene esta problemática de qué pasa cuando algún secreto se difunde, qué pasa cuando algún empleado que no está conforme entrega alguna información, y ahí es donde empiezan a fallar, o incluso sin tener información real, empezando a probar las cajas negras con diferentes inputs y outputs, se pueden ir detectando cosas. Esto, digamos, los virus no existirían si no fuera por eso, el malware no existiría si no fuera por esta posibilidad. Por lo tanto, hay un equilibrio entre qué es más seguro, si es por oscuridad o por diseño, donde, bueno, hay gente que está de un lado y gente que está del otro. Nosotros desde el lado del software libre, por supuesto, buscamos este camino de la transparencia. Entonces, quizás esto Richard ya lo mencionó, pero yo lo vuelvo a repetir, y es cómo podemos confiar en algo que no sabemos cómo está hecho. Esa es realmente la clave acá, ¿sí? Si nosotros supiéramos cómo está hecho y tenemos el código fuente, podemos ya entrar en un ámbito más tranquilo, ¿sí? Porque pasa mucho que empresas de software privativo entregan los fuentes a los estados y dicen, bueno, esto es lo que voy a estar utilizando. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que trabajar de otra manera desde el estado y decir, bueno, está bien, dame los fuentes, yo los compilo para ver si lo que vos decís, o sea, hay todo un proceso, ¿no?, que se tiene que hacer para, no solamente teniendo los fuentes o los contratos que digan que nosotros, que la empresa de software privativo no va a hacer absolutamente nada con eso, ni que va, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una manera clara de verificar que ese binario que nos están entregando es el mismo binario que nosotros mismos podemos reproducir utilizando los fuentes y los procedimientos que nos den. Y después repetir este procedimiento en cada upgrade, ¿sí? Porque viene un parche, bueno, también parche bárbaro, arregla vulnerabilidades, da nuevos features, arregla bugs. Ok, bueno, vamos a compilarlo de vuelta, porque ¿cómo sabemos? O sea, todo este procedimiento es, por supuesto, muy tedioso, pero necesario quizás en el ámbito donde se quiere estar seguro de que lo que se está utilizando es lo que nosotros leemos y podemos auditar, ¿sí? Y el ámbito del software privativo también tiene una serie de problemáticas a nivel de comercial, de alianzas comerciales. O sea, no todas las empresas hacen todo el software que entregan, a veces utilizan bibliotecas o librerías de funciones de otras compañías. Entonces, la que está vendiendo efectivamente el software es empresa A, pero a su vez ese software trabaja con software de empresa B y C que también es privativo. Entonces,
hay que armar todo un entramado de la posibilidad de poder abrir esas librerías también para identificar, etcétera, etcétera. O sea, esto, si bien es factible, no muchas veces se hace, y con software libre es totalmente factible porque uno se baja, lo compila, lo prueba y ya, no tiene que estar pidiéndole tiempo a nadie, no tiene que estar pidiendo permiso a nadie. También está el tema desde el ámbito de los parches, ¿no? O sea, uno se baja el parche, lo instala y dice, bueno, ahora me arreglaban todas estas vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades, ¿desde hace cuánto que están? Digamos, desde hace un mes, hace 2, 3 días, 3 años. Nosotros podemos haber estado vulnerables sin saber desde hace cuánto, efectivamente. Esto también pasa con software libre, ¿sí? No podemos identificar exactamente hace cuánto tiempo venimos estando vulnerables, pero como decía Richard, el uso de software privativo tiene que tener una fe al 100% del proveedor, ¿sí? Y en el ámbito del software libre eso no es necesario. Bueno, justamente estaban preguntando por el Heartbleed. Yo estuve investigando, yo no soy un experto en seguridad, pero digamos las charlas de seguridad relacionadas con software libre vienen desde que existe el software libre. Así que algo de eso he escuchado y puedo repetir. El tema justamente del Heartbleed fue un tema importante porque rompía o ponía vulnerabilidad a algo que se utiliza mucho, que es las librerías de OpenSSL. Y fue resuelto de una manera bastante rápida, y incluso la transparencia que hay con respecto a estos bugs, ¿sí? Desde el ámbito del software libre es tal que armaron hasta un sitio web que explicaba paso a paso qué era el problema, dónde estaba, cómo arreglarlo, si eras vulnerable, si no eras vulnerable. O sea, la apertura es completa. Entonces el usuario puede inmediatamente de saber eso sin ser cliente de nadie, sin tener acceso a los repositorios, sin tener que ninguna llave de acceso a ningún repositorio, puede descargar las actualizaciones estas de un montón de lugares y eventualmente incluso compilarlas de una manera, digamos, interna, así bajarse el fuente, compilarlo y arreglar las cosas. Pero entrando un poco más en el detalle y viendo algunas cosas que se publicaron, aparentemente la NSA sabía de esto hacía 6 meses, según lo que dice Bloomberg, ¿no? Yo no tengo manera de confirmarlo. Y lo mantuvieron en secreto. O sea, esto que dice Richard de Estados Unidos y qué es lo que pasa, y no solamente lo dice Richard, lo dice un montón de gente y todos lo sabemos, es real, ¿sí? Pasa, hay espionaje, y si utilizamos software que no está hecho acá y encima no sabemos cómo está hecho, difícilmente podamos defendernos, ¿sí? Ante un ataque, venga desde donde venga. Se han encontrado vulnerabilidades en software libre muchas veces, y se van a seguir encontrando. El software libre no garantiza que la seguridad sea al 100%, nadie la puede garantizar. La diferencia es que no oculta sus errores y está todo el tiempo avisando sobre el tema, por lo menos los que están alineados. La NSA pareciera ser que no está en esa línea, pero todo el resto, digamos, de los colaboradores sí, o muchos de ellos. En el pasado han pasado diferentes cosas que todavía aún hoy son recordadas, ¿sí? Donde se ha encontrado debugueando o tratando de identificar cómo estaba hecho el software privativo, se ha encontrado cosas como eso, NSA key, ¿sí? Dentro, un hash dentro del software privativo, ¿sí? Esto en el 99, ¿sí? Esto es antes de los atentados a las Torres Gemelas. O sea,
ahora vuelvo totalmente paranoicos digamos, estadounidenses. Eh, y se preguntaron muchos qué hacía esa NSA aquí, ¿sí? O sea, era como una clave, una segunda clave, una clave paralela que tenía ese nombre, que no se sabía de dónde venía o por qué estaba ahí, en software privativo. Entonces daba la sensación de que la NSA le decía y le obligaba a las empresas con base legal en Estados Unidos a poner ciertas puertas traseras, ¿sí? O ciertos modos de acceso. Todo esto es con el gran potencial, ¿no? Porque uno no lo sabe realmente. Pero después, por ejemplo, se encontró también otro caso importante, pero directamente lo publicaron. IBM salió a decir, bueno, como Estados Unidos no nos permite exportar, nosotros queremos encriptar en más de 40 bits en ese momento, llaves de 40 bits, para transmitir mails entre mi servidor y el servidor de correo de mi marca hacia otro servidor de mi marca también. Lo que hicimos fue un acuerdo con la NSA que nos permite que si nosotros ponemos una llave de ellos adentro de nuestro software, entonces nos dejan. Buenísimo, digamos. Entonces lo mostraban como algo fantástico. Claro, es fantástico desde el punto de vista de que si yo tengo una empresa y no quiero que mi competidor haga espionaje industrial sobre mis mails, perfecto, porque no es la NSA mi competidor. Pero si la NSA quiere saber sobre mí, evidentemente me lo estaban diciendo ahí en el anuncio, ¿sí? Hasta el último mes, el mes de mayo, recientemente estuve en Brasil. Hay un evento muy grande llamado la FISLE, que es el Foro Internacional de Software Libre. Y bueno, ahí me enteré. Siempre son rumores, siempre son cosas, nada efectivo, ¿no? Cada uno puede creer o en base al histórico o no. Que decían que justamente estaban cambiando las bases de datos de Petrobras porque habían detectado que se les fugaba información sobre lo que censaban en los pozos petroleros de la cuenca nueva que encontraron hace algunos años. Entonces metían toda esta información dentro de bases de datos privativas y se fugaba la información. Entonces ahora están en un proceso de cambiar todas esas bases de datos porque están ya los brasileños y Dilma en particular están con todas las antenas prendidas, ¿sí? El caso de Snowden recientemente, que publicaba que se veían los emails de Dilma o de gerentes importantes de Petrobras, justamente generó todo un no sé si decreto o ley presidencial que dice que todos tienen que pasar a todos los entidades gubernamentales del Estado Nacional tienen que empezar a migrar a un software libre, que se llama Expreso Libre, que es un software de colaboración, un software de email, que la compañía más grande estatal que tiene, se llama Serpro, el gobierno brasileño, está modificando, basada en otro anterior, para meterle toda la criptografía basada en las llaves digitales que los mismos brasileños implementan, como la que nosotros tenemos en AFIP. Todo eso lo están empujando y llevando a todas las entidades gubernamentales en Brasil. Y esto es estrictamente por espionaje. No es porque les encanta el software libre, les gusta, pero más allá de eso, descubrieron que la manera para llegar a un punto mejor del que están en términos de seguridad es utilizar software libre, ¿sí? Por supuesto, y yo siempre hago hincapié en esto, el uso del software libre no es una garantía. Hasta que no hagamos nuestras propias computadoras no vamos a poder tener la garantía, y aún ahí creo que tampoco. Pero de todas maneras son como escalones de esta escalera. Ahí está. Desde nuestro punto de vista, ¿sí? Y esto es importante, nosotros damos opiniones al respecto a esto. Es condición necesaria garantizar la seguridad para garantizar la seguridad desde el software es que sea libre, ¿sí? Que haya pleno conocimiento sobre cómo está hecho. Es condición necesaria, no suficiente.
poder ayudar, poder auditar sin ayuda del proveedor es esencial. O sea, yo quiero tener la posibilidad de hacer todos los procesos que hace el proveedor de software privativo para llegar al mismo lugar en el caso de poder tener las fuentes de ese software. Y el software, desde mi punto de vista, puede llegar a ser privativo. O sea, en la medida de que tengamos todas estas cosas, pero necesariamente tiene que ser argentino, por lo menos acá en la Argentina. En otros países tendrá que ser nacional. Esto, si vamos a pensar en ciberdefensa nacional, lo tenemos que ver desde ese lado. ¿Sí? Hoy las fronteras en Internet no existen, entonces tenemos que volver quizás a este ámbito, ¿no? de nacionalismo, y decir, bueno, vamos a hacer ciberseguridad con software privativo, hagámoslo, pero con software argentino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora les recuerdo a todos que pueden, se están repartiendo los papelitos para ir haciendo las preguntas, que al final de la exposición, en el debate, que hay un tiempo para el debate, me las entregan a mí para yo hacérselas acá a los panelistas. Bueno, entonces a continuación Jorge Cela de Microsoft inicia su exposición. Adelante. Bueno, buenos días. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al Ministerio de Defensa, muchísimas gracias al jefe de gabinete, señor Rossi, por la invitación y la oportunidad de poder conversar y contar esto. Voy a dividir, no era la idea original de mi presentación, iba a hablar específicamente de temas de ciberdefensa, pero voy a dividir mi presentación en un pedacito del derecho a réplica, o bueno, como quieran decirle, una parte por ahí un poco más divertida, por así decirlo, que me pidieron también que no sea tan aburrido esto. Antes que nada me presento porque me encanta a mí hablar sin hipocresía, es decir quién soy. Soy Jorge Cela, como anunciaron, hace 18 años que trabajo en Microsoft y nada, absolutamente nada de lo que digo es objetivo. Me pagan y además estoy total y absolutamente convencido porque hace muchos años que trabajo en esta empresa. ¿Sí? Esto lo aclaro porque es importante hablar con la verdad y con honestidad. Se habló acá en la presentación anterior, no la del señor Daniel, sino la de Richard, del tema de soberanía. Soberanía, como saben todos ustedes, la definición es el derecho o el poder que tienen los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, dictar sus leyes y, por supuesto, proteger su territorio, ¿no? Y lamentablemente, hoy, como él mismo lo dijo, el señor Stallman no está acá en la Argentina porque no quiere poner la huella digital. Es decir, no quiere, habló de soberanía, pero no quiere respetar la soberanía del pueblo argentino que decidió, para proteger a sus habitantes, que las personas que ingresan al país se identifiquen con la huella digital. Entonces, no nos parece muy... un poco hipócrita, ¿no? Decir, digamos, hablar de soberanía y digo, mira, no estoy de acuerdo con esa ley, habló mal de Estados Unidos, yo no soy norteamericano, soy argentino, quinta generación, de hecho, de argentinos, soy bien argentino, bien criollo, habló mal de su propio país, donde nació y además vive. Bueno, que se vaya, que se mude a otro país, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Vamos a hablar con honestidad o no? Y con respecto al software libre y el tema de soberanía, esto es una discusión, esta pelea entre el software libre y el software, yo no le digo privativo, premium, les gusta, o el software, a secas, o Microsoft si quieren, vamos a ponerle nombre y apellido. Es una discusión muy vieja, esta discusión tiene 20 años, no tiene sentido ya empezar a discutir de esto. Y de hecho... El software libre, y ahora van a ver que el resto de la parte de mi presentación voy a estar defendiendo el software libre, ¿no? Pero el software libre y el tema de soberanía, cuando hablamos de cuando está hecho en nuestros países, lamentablemente el 99% del software libre no está hecho en la región, no está hecho ni aquí, ni en la Argentina, ni en ninguno de los otros países que hoy nos están visitando, está hecho en otros países. Y apenas modificado, cuando decimos, mira, se hizo acá, es apenas una modificación de algunas líneas de código, ¿no? Pero eso es un poco para atender algunas cuestiones y después, por supuesto,
respondo todas las preguntas, pero no me quería extender demasiado en algunos puntos que no nos parecen, digamos, que son discusiones que no tienen sentido. Con respecto específicamente a la ciberdefensa y el tema de seguridad, ustedes saben que nosotros trabajamos hace muchísimos años en estos temas, seriamente, combatiendo el ciberdelito específicamente, con mucho foco, si bien no es ciberdefensa, ¿no? Pero sí ciberdelito, con mucho foco en perseguir a pedófilos y pornografía infantil, ¿no? Microsoft tiene ahí un área específica de lucha contra esto. En la Argentina y en todos los países que hoy están aquí presentes tenemos 100% de colaboración con esto, brindando información al gobierno para que pueda actuar y buscar entre todos, bueno, suprimir estas problemáticas específicas. Y decía que iba a defender y que voy a defender al software libre, porque realmente lo que se ha atacado últimamente y lo que se ha perdido la confianza es en la tecnología per se. Daniel habló y el señor Stallman también hablaron sobre el problema que hubo en OpenSSL, que fue un problema que creo que se sabía hace 6 o 2 años, ¿no? Entendía que el problema existía hace 2 años y que acusan que la NSA fue el que puso ese código ahí, ¿no? Cosa que realmente yo no puedo asegurar absolutamente nada, si lo hicieron o no lo hicieron, pero la verdad es que si yo hago un software libre, me tendría que asegurar que todos los programadores son personas que no se dedican al espionaje, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe que todos los que escribieron cada una de las líneas de Linux o alguno de estos programas no es un espía? Le pusieron un auditor atrás, un auditor que tampoco es un espía, lo hicieron con una universidad. Las universidades no trabajan espías. Digo, esto ocurre en todas partes del mundo. Si nosotros vamos por el camino de la desconfianza, entonces toda la tecnología pasa a ser acusada con el dedo. Entonces, digamos, ¿cómo me aseguro esto? Ahora, yo tengo una computadora con software libre, entonces que no sé si no lo desarrollaron o alguna parte no la desarrolló un espía, y además no tengo la posibilidad de auditarlo porque no tengo la capacidad física, o supongamos que contrato un montón de auditores que auditan a esos desarrolladores y revisan ese código. Todos esos auditores tampoco deberían ser espías, ¿no? Digo, vamos al camino a la paranoia, genial. Pongo esto en una computadora, ¿cómo sé que el procesador no tiene instrucciones que mandan información? ¿Cómo sé que la memoria de la computadora no tiene instrucciones que manda? ¿Cómo sé que el disco rígido? ¿Cómo sé que la placa mother? ¿Cómo sé que el monitor nos manda información directamente a la computadora de Obama? No lo sé. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, hay una manera muy simple de saber esto. Y se puede hacer con software libre, cerrado, el que ustedes quieran. Y yo puedo analizar absolutamente todos los paquetes que entran y salen de un sistema. Todos los paquetes. Y esto se hace constantemente. Y no se encontró ni una sola vez ningún paquete que haya salido de un sistema de Microsoft que no haya ido donde decía que tenía que ir. O que haya entrado y que no diga de dónde tenía que venir, que no haya sido un malware hecho por delincuentes, ¿no? Digo, software nuestro, de la empresa. No hay absolutamente ninguno. ¿Saben por qué? Porque la empresa es una empresa privada que nos dedicamos a hacer software y a vender tecnología. No dedicamos a otra cosa. Y las empresas que están en la cámara de Cadesol, acá que me acompaña, de Nicoletti, ¿saben qué? Yo pongo la mano en el fuego. Quieren hacer negocios, quieren trabajar, quieren vivir de esto, tampoco se dedican a esto. Nadie se dedica a esto. Entonces, toda la tecnología, estamos poniendo foco en la tecnología, cuando realmente la tecnología es, en seguridad y privacidad, una sola de las patas de la mesa que tiene 3 patas. Una es tecnología. ¿Hay problemas con tecnología? Sí, lo dijimos. Puede haber un error, hay bugs en todo tipo de software, se solucionan, distintos modelos, pero esa es si ustedes me preguntan a mí en tecnología, ¿qué podemos hacer para trabajar? Bueno, continuamente estar arreglando estos temas, cuando hay un problema solucionarlo velozmente, tener mecanismos que nosotros lo tenemos para informar velozmente a todo el mundo cuál es el problema, y desde ya trabajar en criptografía. Criptografía es probablemente desde el punto de vista de tecnología lo mejor que se puede hacer para seguridad y privacidad. El resto de los modelos, bueno, ustedes pueden elegir, pero les puedo asegurar que tienen pros y contras de los que ya hablamos. Pero en general, yo diría en más del 99%, los problemas están en las otras 3 patas de la mesa, que son los procesos y las personas. Todos los robos de información últimamente que ustedes han visto de los gobiernos fue realizado a través de ¿qué? De problemas de personas que agarran y se robaron la información. ¿Sí? Esto es público. Snowden mismo es un robo de información de un gobierno
nos puede gustar, parecer bien, héroe, lo que sea, pero es un robo hecho por una persona. Esto como que alguien trabaja en alguno de sus organismos que se dedican a la defensa, digo, todos los que están acá son Ministerio de Defensa, se dedican a la defensa y tienen que hacer vigilancia, ¿no? Vigilancia es correcto, ¿no? Es lo que tienen que hacer, tienen que vigilar para proteger. Bueno, uno de ustedes, alguien que trabaja adentro, se roba información confidencial, que es confidencial porque es un tema de protección, pero es un tema de defensa. Es el trabajo que hacen ustedes, se roba esa información y la da pública. No, normalmente esto es lo que ocurre. Los problemas de seguridad se dan específicamente por las personas y muchas veces por los procesos que no están implementados de manera correcta, ¿no? No existen, no están documentados, etc. Entonces lo que tenemos que trabajar y lo que venimos trabajando nosotros es no en pelear y tener la discusión si es el software libre, es más seguro que el otro software y todas estas alrededor, digamos, de la tecnología. Cuando ya les digo, y estoy acá para todas las preguntas que quieran hacer, los dos modelos pueden tener problemas. Lo que les aseguro es que del otro lado hay empresas que lo que queremos hacer es fabricar tecnología y vender tecnología. No estamos en ningún otro negocio de ninguna manera. Y de vuelta, no seamos hipócritas. El señor Stallman trabaja en una fundación que a mí me paga Microsoft, ¿no? Ya se los dije. Tiene una fundación que está fondeada por empresas que son competidoras de Microsoft. ¿Saben cuáles son esas empresas? Bueno, tienen dos caminos, Van Slash y todos los caminos que dio él. Ahí está la información, pero les doy una pista, son las empresas que él no nombró. Nombró Microsoft, nombró Apple, hay empresas que no nombró, esas son las que fondean. Entonces, estaría bueno que digamos que se aclare y que diga, ¿saben qué? Yo tengo intereses también, porque todos tenemos intereses, nadie es objetivo cuando habla. La mesa, entonces, bueno, tiene tres patas, la tecnología es una. Ahora, desconfían, quieren ver el código, nosotros tenemos un programa, que es algo que me pidieron, voy a pasar rápido esto, porque me pidieron que hable del programa. Nosotros tenemos un programa que le permite al gobierno tener acceso al código fuente de nuestra tecnología, si quieren revisar el código. La verdad, lo ofrecemos, algunos países lo han firmado, el propio gobierno de China lo ha firmado, incluye también información técnica, información para los desarrolladores, herramientas de seguridad, manejo de código, entrenamientos, guía. No es fácil ver el código. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ver el código de un sistema operativo? Les puedo asegurar que la capacidad técnica que requiere leer el código que escribió otra persona, entenderlo y además tener el tiempo de interpretarlo y entender si hay algún tema es enorme. Esto para cualquier sistema operativo, ¿no? Entonces nosotros, aparte de abrir el código, los guiamos en el código. Mira, esta parte está el tema, esta parte es la otra. ¿Qué ayuda a esto? Que ustedes puedan evaluar y proteger los sistemas existentes y además, bueno, diseñar, construir, implementar infraestructuras técnicas, bueno, más seguras si es lo que quieren. ¿Qué les proveemos? El acceso a código fuente a Windows 8.1, o Windows 8, las versiones que existen, Windows 7, Vista. ¿Alguno quiere ver el código fuente de Vista? Arreglarlo, pero Windows XP, Windows 2000, Windows Server, SharePoint, Office 2000, versiones anteriores también, por supuesto. Y algo muy importante, entrenamiento sobre algo que ahí está puesto, dice SDL. SDL significa Software Development Lifecycle. Es un proceso de desarrollo que nosotros implementamos en la empresa para desarrollar software seguro. Así que si quieren hacer software libre, les recomiendo esta metodología que inventó Microsoft. Es gratis y implica desarrollar tecnología segura desde el propio diseño. Nosotros lo implementamos en la construcción de todos nuestros productos y también hay otras empresas que lo están utilizando. Es gratis y es totalmente agnóstico de cualquier tipo de plataforma. Por último, como les decía, un poco para terminar con esta discusión de software libre o el otro, Microsoft no está en contra del software libre, ¿sí? Nosotros, simplemente por un solo motivo, no sé si saben esto, pero el 90% del software libre corre sobre Windows. Entonces sería ridículo que nosotros estemos en contra de algo que corre sobre nuestra propia infraestructura. El 50% del software libre solo corre sobre Windows, no corre sobre otra cosa, solo corre sobre software libre, sobre Windows. Entonces es ridículo. Tenemos un montón de tecnologías, tenemos un sitio que se llama Coldplex, que tiene 35.000 proyectos de software libre sobre Windows. Las principales herramientas de desarrollo de Windows es .NET,
.NET saben que es de código abierto. ¿Sabían que era de código abierto? Bueno, .NET es código abierto. El lenguaje de programación C# que creó Microsoft es un estándar abierto, no es de Microsoft. No cobramos, lo entregamos a ISO y a ECMA y no cobramos absolutamente ninguna regalía. Java, por otro lado, es un lenguaje de desarrollo propietario de Oracle. El dueño es Oracle de esto y cobra royalty. PDF, todos ustedes usan PDF, o PDF es una tecnología abierta pero no libre. Adobe cobra royalties, perdón, no le cobra royalties a todo el mundo, le cobra royalties a una sola empresa del mundo para usar PDF. Adivinen cuál. A nosotros nos cobra. Entonces tampoco. Y Microsoft hoy es el implementador número 1 de estándares abiertos. El número 1 del mundo de estándares abiertos. Porque al final del día la discusión si es software libre o no no es tan importante como si es estándar abierto o no es estándar abierto, porque eso es lo que me garantiza interoperabilidad. Para cerrar, nuevamente muchísimas gracias para nosotros que organizar este tipo, que ustedes hayan organizado este tipo de eventos, invitando al resto de países de Cono Sur, lo celebramos. Nos parece una iniciativa espectacular, ojalá que se repita, ojalá que se pueda volver a hacer. Gracias por el tiempo y quedo a disposición obviamente para cualquier tipo de preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniel y Jorge por las brillantes exposiciones que nos han dado. Evidentemente es una temática que da mucho que hablar. Nuestra experiencia que hemos en Brasil, que creo que es el país que más ha avanzado por circunstancias particulares, eventos, en el tema de ciberdefensa, hemos tocado bastante este tema y un poco la conclusión de ellos, es una conclusión digamos informal, por así decirlo, es que, y en la experiencia digamos que comenzaron tratando de implementar sus temáticas en ciberdefensa con software libre, debido a todo este tipo de discusiones y demás. Pero en el tiempo, a medida que fueron avanzando, se dieron cuenta de que hay muchas cuestiones que tiene el software libre que por ahí que le faltan y que sí la pueden conseguir en el ámbito privado. Y estableciendo medidas de seguridad y de control correspondiente, se puede, digamos, implementar un desarrollo de software libre, pero hay ciertas cuestiones que no se las puede dar y que sí las pueden obtener con el software privado. Entonces han llegado a esa conclusión. Por supuesto, en el ámbito que ellos, con sus profesionales, sus expertos en ciberdefensa, en seguridad, tienen la posibilidad de generar mecanismos de control para obtener el máximo nivel de seguridad. La seguridad completa no existe, en los máximos niveles de seguridad. Y por otro lado es cierto el tema de que hoy en día el avance de la tecnología es tan exponencial que hoy en día, independientemente del software que se desarrolle, hoy Stallman lo dijo, el BIOS libre, ya aparece el BIOS libre, en una computadora, en un monitor podemos tener tranquilamente una puerta trasera y bueno, son temas a discutir y a ir evaluando en el tiempo.